Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz del Señor con ustedes. Oramos. Padre eterno, muchas gracias, amado Rey, por este día que nos das y nos permites estar aquí ante tu santa presencia. Señor, venimos a ti para aprender de ti, que eres manso y humilde, para aprender a amar como tú amas, para aprender, Señor, a ser sabio como tú y a vivir la vida que nos has dado, puros, santos, rectos ante tu santa presencia en todo el tiempo. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y encomiendo tu pueblo y mi vida, para que tu palabra que este día nos des sea recibida por cada uno y no caiga ni un solo grano a tierra, sino que sea recibida y guardada y atesorada en el corazón. Te doy gracias por tu fidelidad y porque constantemente estás guiándonos y enseñándonos. Síguelo haciendo, Señor, hasta que el resplandor perfecto, hasta que nazca el sol de justicia en el corazón de cada hombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quedó claro eso o vamos a través de ello? El silencio dice, ¿vamos a través de ello o quedó claro? Ok. ¿Cuál era el primero? 16, ¿qué? Ok, vamos a aclarar vanidad. Normalmente en estos días vanidades, lo único que la ligan a es, por ejemplo, cuando una persona se cree bonita, o se pasa mirando en el espejo, o se pasa siempre arreglando, o estar siempre arreglada. Ahí es donde uno únicamente, pues en estos días le aplica nada más vanidad a esa área. Pero vanidad viene de lo que hemos mirado antes, de vano. Entonces, la vanidad en la cual el Señor está hablando, se refiere a las cosas que no te traen provecho. Y si te pones a escarbarle ahí van a encontrar muchas cosas que son vanidad, porque si nada más se mira, no, pues vanidad normalmente se la achacan a las mujeres, porque tienen la tendencia de querer mirarse bonitas. La hermosura, la que importa es la del corazón, ¿verdad? No se queden todas chorreadas por fuera, ¿ok? Eso ya echaría otro pecado. Limpias, pero no vanidosas. En cuanto a la vanidad que está hablando, viene de la palabra vano. ¿Se acuerdan qué es vano? Es una vaina con un ejote que no tiene granos, un elote que no tiene granos. Eso es vano. Entonces, la vanidad, por ejemplo, la vanidad de la mente, eso incluye todo pensamiento que no tenga frutos. Échale lápiz. Cualquier pensamiento que no tiene frutos. En la boca. Cualquier palabra
que no tenga frutos. En los oídos. Cualquier palabra que escuches, que te deleites, que te guste, agrade, que no tenga frutos. ¿Sí? Los ojos. Vanidad en los ojos. El ver lo que ves que no te trae frutos, que no tiene frutos. El deleitarte en cosas vanas. El mirar cosas vanas. Cosas que no te edifican, pero que te gustan. Que no tienen en sí ningún fruto. ¿Sí? Caminar, los pies, caminar en vanidad significa ir caminando a tu deseo o gusto o hacer lo que tú quieres. Cosas en las cuales tampoco hay fruto. ¿O sí? Lógico que de ahí viene está muy junta o pegada la rebeldía y el orgullo del cual está hablando, porque una persona vanidosa, vana, con frutos vanos o que tiene frutos vanos, normalmente se cree que tiene algo o aparenta, como no tiene nada, aparenta tener o aparenta ser. Es como los insensatos que aparentan ser sabios o los ignorantes. Es como los feos que quieren ser hermosos o los hermosos que son feos. Cuando la hermosura no es el corazón, ¿quién es hermoso? Se acabaron los hermosos. ¿Y qué dice el maestro? Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Si miran lo que vanidad está hablando. Entonces, la forma de vida y conducta que Dios está esperando como de un hijo de Él, es que un hijo de Él nunca se ponga un pensamiento o piense cosas vanas, en lo más mínimo. Y esa es la sabiduría que Dios te ha dado, porque incluso puedes creerte sabio. ¿Y cómo se mira la verdadera sabiduría? En la forma de conducta. Si tus pensamientos son vanos, ¿eres sabio? Si tus ojos se deleitan en mirar cosas vanas, ¿eres sabio? Si tus oídos se deleitan en escuchar paganerías, ¿eres sabio? En fin, allí es donde nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser completamente diligentes en la forma de conducta y sabios y estar constantemente orando, manteniendo una vida de oración en el Señor para que de esa manera la comunión siempre esté activa y se pueda realmente vivir una vida santa y agradable a los ojos de Él. ¿No entendemos? Y eso es lo que el Señor quiere. Aquí el problema, ese es uno de los problemas que hay, pero vamos a mirar la realidad. A ver, vamos a buscar un versículo. ¿Alguien sabe dónde está escrito en la Biblia? Dice el necio en su corazón no hay Dios. En la Biblia, ¿verdad? En su corazón. Salmo 14:1. Al Salmo 14:1, si le ponen atención, dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. No hay Dios. Si yo te pregunto, ¿tú dices en tu corazón que no hay Dios? ¿Cuál será la respuesta?
que sí hay Dios, ¿verdad? O que no hay. Aquí hemos hablado muchas veces de este asunto, de el asunto de que hay un Dios y que un día te vas a parar enfrente de Él. ¿Recuerdas? ¿Qué te produce ese pensamiento? Ahora ese es un pensamiento que te trae frutos. ¿Sí? ¿Qué te produce? Piensa ahorita en este momento que hay un Dios todopoderoso y que un día vas a estar parado enfrente de Él para ser juzgado. ¿Produce temor? No lo que tiene que producir, ¿qué produce? Yo quiero saber qué produce en tu corazón el saber que hay un Dios y que un día te vas a parar enfrente de Él. Ese pequeño pensamiento, porque ahorita puedes decir, no, yo sé que hay un Dios, yo sé que está allí. Sí, como un hombre estaba diciendo otro día, no, yo sé que Dios, eso es innegable, hay Dios. Pero pues, no es un Dios conforme la Biblia dice. Fíjate. Y eso que dice que hay Dios. Entonces ahí es donde se está mirando el asunto de que hoy en día no se camina como que se va a dar cuentas. Se camina como que no se va a dar cuentas. ¿Sí no entendemos? Y si te fijas, la razón de la vanidad y de la palabra que el Señor estaba hablando hace un rato en cuanto a el orgullo, la soberbia, realmente estorba, porque en el corazón, de una manera u otra, se termina viviendo como si no hubiera Dios. Esto no de palabras, sino en acciones. ¿Qué dice una persona que no hay Dios? Los que creen que no hay Dios, ¿cómo viven? ¿Cuál es su forma de conducta? No les importa, cometen pecado. ¿Qué hacen hoy los que dicen que hay Dios? ¿Sí lo miran? ¿Hay una diferencia de los que dicen que hay y los que dicen que no hay? ¿O los que dicen que creen y los que dicen que no creen? Si hay, te lo voy a poner fácil, si hay solamente una acción vana, con esa acción estás dando testimonio que no hay Dios. Porque aquí lo que se tiene que aprender es el valor de esta vida, el valor de tu propia vida y el temor de un día pararse enfrente del Señor. Y ese temor te va a producir, ese simple pensamiento, el Señor me estaba diciendo otro día, el pueblo tiene que aprender a creer que hay un Dios y que un día se van a parar enfrente de Él, porque esa es la realidad. Aunque hayan enseñado hoy en día que son salvos y que van camino al cielo, Dios va a juzgar a los hombres por su forma de conducta, por sus obras. Entonces, por eso es bien importante, y el Señor me enseñó claramente, dice, es un pensamiento así pequeño, pero es un pensamiento sublime que tiene que tener el pueblo de Dios, porque eso les va a impedir ir y comerse la maldad como si nada pasa. Y en el cristianismo es una de las cosas que normalmente es muy común, simplemente pues se come el pecado y ya. Y es la vida es una vida, no estás diciendo tal vez en tu corazón no hay Dios, pero con tu forma de conducta, el vivir
desenfrenadamente se está dando testimonio de que no hay Dios. Pero tú dices, yo no vivo desenfrenadamente. Es que desenfrenadamente no es una vida completamente desenfrenada. El simple hecho de no ponerte freno a tus acciones, de no ponerle freno a tus pensamientos, de no ponerle freno a tus ojos, de no ponerle freno a tus palabras, eso da un claro testimonio de una vida desenfrenada. ¿O no? Claro que sí. Entonces, es bien importante, este asunto del cual habló, se elimina cuando tú te alertas a ti mismo, te das cuenta, hey, yo en mi camino me topé con eso. Ese pensamiento fue el que prácticamente me mantuvo empujando hacia adelante. Cada vez que me arrastré en la inmundicia o en la iniquidad, me dejé vencer por el pecado o me fui tras él por mi propio deleite, e inmediatamente pensaba, me voy a presentar a Dios de esta manera y es un final seguro. Es un infierno seguro. Entonces, ese simple pensamiento ocasionaba en mí motivación para apartarme de la iniquidad. ¿Por qué? Al menos, no sé ustedes, pero cuando yo leí en la Biblia que dice, terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Man. Ahí no miro ese Dios que los cristianos predican, misericordioso. Porque aquí en la tierra las misericordias no me la tuerzan, son nuevas cada día. Pero allá del otro lado van a ser viejas todos los días. Ya pasaron. La misericordia pasó, es tiempo de ira. 2 palabras, pasen benditos de mi Padre o apártense de mí hacedores de maldad. Nunca los conocí. Y por medio de eso va a constituir en tu propia vida el deseo, porque es un asunto personal. Si tú no te pones temeroso de Dios, y si tú no conoces tu realidad de que un día vas a estar parado enfrente de Él, y no produces por medio del Espíritu Santo ese temor en ti de, híjole, no puedo hacer eso porque me voy a parar enfrente de Él, va a haber problemas. Entonces, muchos de los pecados que aún están siendo cometidos pueden ser evitados nada más con el hecho de estar completamente sabiendo y seguro de que un día te vas a parar enfrente de Él. Yo me voy a parar enfrente de Él. Y así como está escrito. Y es un gran lío porque de toda palabra vana no voy a dar cuenta de las sabias. Voy a dar cuenta de las palabras vanas. Y eso, ¿quién me lo va a quitar? Ahorita se puede limpiar uno de la maldad y dejar de hacer lo malo y seguir hacia adelante. Gracias a Dios, ya que las misericordias de Dios son nuevas cada día y constantemente está dando misericordias nuevas, hay que aprovecharlas para remover y plantarse con este corazón del cual hemos estado hablando ya en el camino, de la forma de vida y conducta, del temor de un día pararte enfrente de Dios. Aunque los cristianos digan la sangre de Cristo va a venir y te va a cubrir, allá de aquel lado la sangre de Cristo ya no funciona. Si va a limpiar pecadores en el cielo, pues vámonos a comer y a beber. ¿No? Allá en el cielo no va a limpiar pecadores. Allá en el cielo nada más 2 cosas. Pásenle al gozo de su Señor o apártense de mí, hacedores de maldad. Es todo. Ahí no hay más limpiada. Que los predicadores de ahora hayan engañado a la gente diciéndoles que cuando estén allá, se presenten enfrente de Dios, la sangre de Cristo va a venir y los va a cubrir. No. ¿Cómo? La sangre de Cristo limpia a los hombres de pecado en esta tierra. Porque Cristo murió aquí para darnos entrada al reino de allá, aquí en la tierra. ¿Sí? Para eso Él murió. Del otro lado, una vez cruzando el velo de la muerte, salud, cruzando el velo de la muerte, no más misericordia, no más sangre de Cristo, no más oportunidades.
Aquí en la tierra los hombres dicen que Dios es un Dios de oportunidades. Y dicen bien porque lo es. ¿Las aprovechan? Hay que aprovecharlas. Sí, hay que hacer caso a la instrucción. Ahorita, yo te aseguro, con el simple hecho de agarrarte a Salmos 14:1, dice necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué dice el sabio? Sí hay Dios, y un día me voy a parar enfrente de Él. Mantente esas palabras grabadas en tu mente y en tu corazón para que tú mismo, por medio del temor del Señor en ti, produzcas justicia de tu corazón como ríos de agua viva. Porque esto aplica no solamente a los hijos de Dios, porque todo mundo, todo hombre, hablando como humanos, un día cada quien se va a parar enfrente de la presencia de Dios en su determinado tiempo. Buenos, malos, ateos, testigos de Jehová, cristianos, católicos, mormones, adventistas, satanistas, islámicos, judíos, nómbralo. Ateos ya lo dije, ¿va? Todo mundo se va a parar enfrente de la presencia de Dios y ahí no va a haber respeto de religiones, de credos, de puntos de vista, de opiniones. Ahí va a ser juzgado conforme a lo que está escrito. Jesús lo dijo bien claramente. Yo no los juzgo, mi palabra los juzgará. Curioso, ¿no? Ya, sí, Él es la palabra. De una u otra manera, es bien importante que el temor, y les digo esto porque realmente lo he mirado mucho que se camina el evangelio como que no hay Dios, como que no se va a rendir cuentas de sus acciones. Específicamente el cristianismo, y ustedes tienen que tener mucho cuidado porque de ahí salieron. Salieron de un cristianismo paganizado, donde lo único que tenían que hacer es vender pupusas y pagar sus diezmos y tenían el camino garantizado. ¿Sí? De un cristianismo donde no tenías que vivir en santidad, donde no tenías que decirle que no al pecado. Entonces, por eso tienes que ponerte muy bien las pilas y pararte en el propósito para el cual Dios te llamó. Porque parece que no, en el cristianismo de ahora hay demasiado pueblo caminando como que no hay Dios. Mucho. Y lo miras en sus acciones. Todo el tiempo, oh Señor, alaban al Rey de Reyes y al Señor de Señores y oran al Señor de Señores, pero están orando a un Dios que no conocen y están alabando a un Dios que no conocen porque en este Dios que dicen que conocen, caminan como si no existiera. ¿Ven lo peligroso del asunto? ¿Qué les espera a este pueblo que camina en esta tierra como que no hay Dios, cuando aquí en la tierra se la pasan alabando el nombre de Dios, pero caminan como que no hay Dios? ¿Perdón? Está peor que una religión. El cristianismo de ahora está peor que una religión, porque los religiosos, ve a los islámicos, se ponen devotos con sus asuntos y fieles a ellos, a sus doctrinas. Si tienen que orar 3 veces al día están arrodillados. Y por eso dice el Señor, y si no me recuerdo es en el libro de Jeremías también, donde dice, ve, fíjate si una de las naciones se ha alejado de sus dioses. Fíjate, si han abandonado a sus dioses por otros dioses. ¿Quién? Pero bien claro dice, pero este pueblo me ha abandonado, abandonaron las fuentes de agua viva que fluyen para vida eterna y fueron y se clavaron para sí cisternas rotas todavía. Nada más por ese asunto. Por el asunto de que viven en esta tierra como si no hay Dios.
Y como dijo también, y decís, vosotros habéis pecado. ¿Y en qué hemos pecado? Versículo 12 de Jeremías 16. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Cuál es el camino del pueblo de Dios hoy en día? Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Cuando vienen los pensamientos vanos, son de Dios. Cuando vienen los deseos de tu corazón de hacer cosas que Dios no te ha mandado, cuando vienen las imaginaciones, las fantasías mentales, hay muchas de esas. Hay demasiadas imaginaciones en la mente. El hombre siempre pensando anhelando cosas en esta tierra que no puede tener. Mujeres, dinero, casas, carros, cosas, cuerpos, menos lonja, más cuadros. Unas pestañas diferentes, unos labios diferentes, unas orejas diferentes, un pelo diferente, unos dedos del pie diferente. Imaginaciones en montones. O sea, cosas vanas. ¿Tienen algún fruto? Como hijo de Dios, plántate en las cosas que realmente tienen fruto, en lo que realmente te beneficia, en lo que te edifica, lo que te construye, lo que te nutre. Esas cosas tienen frutos para vida eterna en el Señor. ¿Por qué en lugar de andar pensando de querer cosas, por qué no buscas la santidad, el caminar como Dios, el ser como Dios, el que la imagen de Dios visible en cada uno esté así, real, viva, eficaz? ¿Por qué no mirarte en la pureza de la santidad? Así como santo en la plenitud. O sea, esos pensamientos te traerían. ¿Por qué no el asunto de que hay un Dios y que te vas a parar enfrente de Él? Si se mantiene ese pensamiento, hasta crees que vas a andar vagando allá. Uy, ¿cómo quisiera tener esto? ¿Cómo quisiera tener aquello? ¿Y de qué sirven? ¿Sí? ¿De qué sirve un cuerpo cuadrado? ¿O de qué sirve un cuerpo que realmente no es santo? ¿De qué sirve la hermosura cuando por dentro está más como hueso y podredumbre de huesos? De muerto. ¿Sirve de algo? Pero los hombres mucho buscan la hermosura exterior y también la santidad exterior y la apariencia exterior y todo eso, pero no se fijan en la obediencia al Padre. Entonces es importante que como hijos de Dios te desprendas en su totalidad de las cosas que te estorban, te plantes a donde quieres ir, el propósito donde vas a llegar, para que remuevas de ti toda soberbia, todo orgullo, porque todas esas cosas son producidas por una misma raíz, el diablo. ¿Por qué? Porque la carne está viva, y mientras la carne esté viva, va a ser un taller del infierno. Por eso Dios dijo, crucificarla. ¿Se acuerdan? De una manera u otra, el Señor dijo en una ocasión, despertad los valientes. Tiene que despertar. Valientes dormidos. ¿Verdad? Si no entendemos, necesito poner ese banco arriba del stage. ¿Cuántos pueden hacerlo? ¿Sí? ¿Por qué no lo hicieron todos? You didn't know if I really mean it. Estoy diciéndote. Cuando digo. ¿No? Así está, así, de esa misma manera. ¿Por qué los demás no se pararon? Solamente quiero saber, no se sientan así como, y ahorita viene el garrotazo. Sí va a venir el garrotazo como quiera. Todos pueden. ¿Quién no tiene fuerza suficiente para subir eso? Los que se pararon querían hacerlo. Los que no se pararon, ¿por qué razón? ¿Qué fue lo que te impidió a ti no levantarte?
porque si iban a levantar otro, estaba esperando que alguien más lo hiciera, ¿verdad? Alguien más lo va a hacer, no tengo que hacerlo yo, alguien más lo va a hacer. Ese es el problema con el evangelio. Está esperando que alguien más se levante. Y ya cuando se levanta algo, pues te glorías. Ya después de que lo subieron, se quitó el peso, ¿verdad? Una vez el banco arriba, ya no tienes preocupación de que tienes que venir a moverlo. ¿Verdad que no? Ya está arriba. Entonces, en el asunto del evangelio sucede lo mismo. Están esperando que alguien más se levante, pero no vas a ser beneficiado. Aquí lo único que agarró gloria fue el que levantó el banco. Y los demás, yo pude hacerlo, yo puedo hacerlo, yo tengo las mismas fuerzas que él. No hay nada que me impida hacerlo, pero no lo hiciste, perezoso. O lo que haya sido, o confiado en que alguien más lo iba a hacer. En este camino necesitas removerte eso, porque como hombres siempre se está atenido a que alguien más lo haga. Siempre se está atenido a que alguien más hable, a que alguien más se levante, que alguien más se aparte del pecado, que alguien más haga cosas. No, ese es el asunto individual. Tú tienes que pararte y hacer el evangelio en tu propia vida. ¿No entendemos? Cosas simples, el evangelio tampoco es difícil como mover ese banco. ¿Lo es? No lo es. Pero, querías que te llamara por nombre. Eso no es nuevo. Señor, dímelo a mí. Estoy esperando. ¿Cuántos han escuchado ese asunto? Estoy esperando que el Señor me hable a ver qué voy a hacer. ¿Cómo? Te acabo de decir, camarada. ¿Va qué habla? Es la realidad. Allá afuera hay mucha gente y se la ponen así. No, pues si Dios no me dice, no voy. Pero ya te dio la orden. Si Dios no me dice que me levante, no me levanto. ¿Cómo? Si ya te dijo, apártate del mal. O sea, sí, se la da. Pero pues ya, si los demás hablan, cada quien va a tener su propia excusa. Y cada excusa que tenga cada uno, allá afuera son las mismas excusas en realidad. Pero el problema es que no se está haciendo solamente unos. ¿Sí? Las excusas o porque otros lo van a hacer. Este evangelio es tuyo, ¿ok? ¿De quién es? Es tuyo. ¿Quién lo va a vivir? ¿Quién va a levantar su banco? ¿Quién se va a santificar? ¿Quién se va a apartar del pecado? ¿Sí? Es un asunto individual que cada uno tiene que hacer. No puedes recargarte. Imagínate si cuando el Señor me dijo, hey, Raúl, ve y predica. Digo, vamos a esperar a ver si alguien más levanta a predicar por ahí. Oye, Raúl, la parte del pecado. Híjole, Señor, pero es que nadie cree que se puede ser perfecto en esta tierra. Amén. Ahí tienes grandes hombres en el evangelio y tampoco creen. Y me estás diciendo a mí que me aparte del pecado para que viva una vida perfecta. ¿Sí la miran? ¿A dónde vamos a parar si todo el mundo dobla las manos? Si realmente quieren seguir para Cristo, tienen que dejar de hacer lo que los demás hacen. Y no fijarte en lo que los demás están haciendo. Y de esa manera, no, pues no lo están haciendo yo tampoco. Si quieres seguir a Cristo, ahí claramente donde leyó ella hace un rato, que ir por sendas donde no hay camino transitado. Sendas que no han sido transitadas. Estamos hablando de hacer tu propio camino, de ir hacia adelante. No importa quién quiere o no quiere. Yo lo voy a hacer. Los hombres, y en una ocasión miré un video que en el FASE, un grupo de gente estaban sentados y chillaba una cosita y se ponían de pie. Y luego, después de unos segundos, se sentaban. Luego volvía a chillar, ¡pip!, se paraban. Luego se sentaban otro ratito. Luego, ¡pip!, se volvían a parar. E iban pasando gentes. Y se fueron todos, era un grupo como de unos 6, 7. Se paraban todos, se sentaban. Llegó una niña extraña, estaba el grupo ya ahí. Llegó una niña sola, había una silla, se sentó. Y de repente, ¡pip!, todos se paraban y ella se quedaba así como, ¿what? ¿Qué están haciendo? Y luego se sentaban y otra vez, ¡pip! Como a la segunda o tercera vez ella también empezó a hacer lo mismo. Pararse y sentarse. Todo el grupo se fue y se quedó la niña que llegó al último. Ella siguió con la misma rutina, se paraba y se sentaba. Llegó otro nuevo, ella se paraba y se sentaba y el otro decía, ¿what? Está rara esta mujer. Pero de la nada empezó a pararse y a sentarse también. Llega otro y después de unas 2, 3 veces también se empezaron a ratito tenía toda la fila de sillas llenas, 6 o 7, y todo el mundo se paraba y se sentaba. ¿Ven? Ese es el error de los humanos. Es error y puede ser beneficio. Pero ahorita está haciendo como error porque lo que ven, hacen. Y si no lo hacen lo que los demás están haciendo, se sienten como que están haciendo las cosas mal.
Y como te sientes que estás haciendo las cosas mal, pues terminas haciendo lo que ellos para caber en el paquete. En este camino no es así. Aquí en este camino te vas a marcar, te vas a parar y vas a decir, si yo voy a seguir al Señor, tienes que hacer lo que el mundo está haciendo. Porque el mundo le habla al mundo del mundo. Y el mundo hace las cosas del mundo. Incluso la misma Biblia dice, los aborrecen porque no son del mundo, porque no hablan como el mundo. Pero si hablaran lo del mundo, el mundo los amaría. ¿Sí? Entonces tienes que asegurarte que tu forma de conducta cambie. Tu conducta no es y ni tiene que ser, ni fuiste llamado para que sea como el mundo. Tu conducta, tú fuiste traído para ser la viva imagen de Jesucristo en la tierra. Igual como estaba hablando. Sí, entonces el plan es ese. Vas a tener que, y el caminar en contra del mundo te va a ocasionar que te marquen. Porque tus propias acciones van a redarguir al mundo. Y el mundo se va a sentir redarguido. Y los cristianos se van a sentir redarguidos cuando tú no hagas lo que ellos hacen. Sí, los que dicen hoy que son hijos de Dios y hacen iniquidad se van a sentir redarguidos cuando tú no lo hagas. Y por eso todo mundo hace lo que los demás hacen. De esa manera todo mundo está contento con sí mismo. ¿Y qué dicen? Nadie es perfecto. ¿Por qué? Están todos, se levantan y se sientan. Lo que hacen los demás, eso hacemos. Y esa es una grande mentira y una muy buena excusa para ellos, pero no les sirve. Porque al final de cuentas, Dios no te va a juzgar por tu forma de conducta o por hacer las cosas como el mundo las hace. En la forma de que no te va a dejar entrar al cielo simplemente porque tú haces todas las cosas como el mundo las hace. Tiene que marcar la diferencia. Tienes que ir en contra de lo que el mundo hace. Y allí es donde te van a aborrecer. ¿Por qué crees que los cristianos hoy no son aborrecidos por el mundo? Porque hacen las mismas cosas. La vida desenfrenada que el mundo vive, la viven los cristianos, con diferencia de piedad. La hacen con apariencia de piedad, más bien dicho, pretendiendo que son, haciendo maldad. Aquellos adulterando en la carne, los cristianos adulterando en sus pensamientos. Aquellos matando gente físicamente, los cristianos hablando mal de su prójimo. ¿Sí? Aquellos dicen mentira, los cristianos también. ¿Nos entendemos? Las mismas cosas. En el mundo aman el dinero, los cristianos aman el dinero. En el mundo, los pensamientos de los hombres son malos. En el cristianismo, los pensamientos de los hombres son malos. Esas son las cosas que tienen que cambiar. Y a nosotros nos toca, aún todavía, de salir de un grupo del mundo y luego salir de otro grupo del cristiano mundano y vivir una vida completamente santa para Dios. Apartados, aún de los mismos cristianos. Porque se va a hacer la diferencia. Los cristianos no te van a tragar cuando tú te apartes de la iniquidad. Te van a decir santurrón, te van a decir que te crees mucho y te van a acusar de malhechor y todo, simplemente porque te apartas del pecado. Que lo hagan. Pero si corres con el ladrón, te dan palmaditas en la espalda. No digas nada, no pasa nada. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? La maldad de ahora es peor que la de los israelitas antiguos. Hoy está peor. Existe el reino de Dios en la tierra, porque Dios así lo dijo. Pero el reino de Dios es justicia y paz en el Espíritu Santo. Ahora díganme, con el cristianismo conocido por hoy, ¿quién habita en ese reino? ¿O a dónde habitan los cristianos que dicen que están en el reino de Dios? Si el reino de Dios es justicia y paz
en el Espíritu Santo. Eso es para echarle lápiz. Y no la agarre nada más como que se la estamos tirando a ellos, porque tú estás aquí. ¿Sí? Porque también, para que tú habites en este reino es necesario que habites en justicia, en paz, y no del mundo, del Espíritu Santo. La justicia del Espíritu. ¿Saben cuál es la justicia del Espíritu? ¿El silencio dice sí o el silencio dice que no? Ok. La justicia del Espíritu es la justicia que viene por fe. ¿Capish? ¿No capish? Más o menos capish. La justicia del Espíritu es la justicia que viene por la fe. ¿Han leído eso en la Biblia? ¿Alguien que lo quiera bajar? Raza. No se preocupen, va a haber más oportunidades. Sí, ¿no? El de adelante siempre va a ganar. Como quiera, los trancazos duelen allá atrás o aquí adelante. Eso no piensen que duele menos a lo lejos. Los de la radio están siendo allá sanados también a distancia. So. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias, Señor bendito, por tu palabra que nos diste ahora. Gracias por tu misericordia. Y te encomiendo a tu pueblo, Señor, para que camine con los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe, confiando y dependiendo en ti y de ti para todo. Señor, para que por medio de la fe en ti, todo lo que tenga que ser hecho en esta tierra sea hecho, porque así es, Señor, como te agrada. Te encomiendo a cada uno, Señor, para que cada uno de su propio corazón decida seguirte y que no se desvíen voluntariamente del camino o de ninguna otra manera, sino que cada uno haga lo que tenga que hacer para mantenerse dentro del camino, para no desviarse de ti ni a la derecha ni a la izquierda. Te doy gracias por tu Santo Espíritu, que los guía a toda la verdad, que los guía en todo momento, en sus casas, aun cuando duermen, bendito Dios, en el trabajo, donde quiera que estén, que se entreguen a tu voluntad, Señor, cada uno, para así caminar en ti. Te doy gracias, amado Rey, por la vida de estos pequeños, la vida de cada uno, Señor, preciosa a la luz de tus ojos, para que así los guardes, eterno, y los libres de todo lo malo, y no les permitas caer en tentación ni en la prueba. En el nombre de Jesús, en tus manos te los encomiendo, Señor. La paz y la gracia del Señor Jesús sean contigo. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.